Oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia. Es un país soberano situado en la región centro-occidental de América del Sur. Políticamente se constituye como un Estado plurinacional descentralizado con autonomía. Está organizado en 9 departamentos. Su capital es Sucre, sede del órgano judicial. La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. Además, es el epicentro político, cultural y financiero del país. La ciudad más grande y más poblada es Santa Cruz de la Sierra, considerada el motor económico del país. Cuenta con una población de cerca de 10.1 millones de habitantes. Limita al norte y al oriente con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al occidente con Chile y Perú. No tiene salida al mar. Su superficie es la sexta más extensa de Iberoamérica y comprende distintos espacios geográficos como las cordilleras de los Andes, el altiplano, la Amazonía y los llanos Moxos y el Chaco, siendo uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. El nombre Bolivia es una derivación del apellido paterno del libertador Simón Bolívar. Durante el periodo virreinal, la zona geográfica era denominada el Alto Perú. Tras la proclamación de la independencia del Imperio Español el 6 de agosto de 1825, la Asamblea Deliberante aprobó el 11 del mismo mes la Ley de Premios y Honores a los Libertadores. El primer artículo de esta ley indicaba que el nuevo estado recibiría el nombre de República de Bolívar. La nueva república adoptó oficialmente el nombre de Bolívar el 3 de octubre de 1925. En 1866 y 1874 se firmaron 2 tratados para resolver el litigio con Chile sobre el desierto de Atacama, rico en yacimientos de nitratos de sodio y de cobre. En ellos se adoptó como línea limítrofe entre ambos países el paralelo 24 de latitud sur. Además, se otorgaron diversos derechos arancelarios y concesiones mineras a empresarios chilenos en la Atacama boliviana. Estas últimas disposiciones originaron un litigio entre los dos países, puesto que el ejército chileno había invadido territorio boliviano con la justificación de un mayor impuesto arancelario por extracción de salitre de las compañías salitreras de capital chileno-británico a manos de Bolivia, el cual violaba los tratados anteriormente suscritos. El 14 de febrero de 1879, Chile ocupó el puerto boliviano de Antofagasta, iniciándose la llamada Guerra del Pacífico, en la que Bolivia y su aliado Perú fueron derrotados por Chile al ser despojados de su única posesión litoral. Bolivia dejó de tener salida al mar. El litoral boliviano abarcaba alrededor de 158.000 kilómetros cuadrados. Además de Antofagasta, contaba con los puertos mayores de Mejillones, Cobija, Tocopilla. Con el Tratado de 1904, Bolivia perdió todo el derecho al mar al ser impuesto por el dominio del territorio en litigio por parte de Chile. Bolivia ha mantenido históricamente como política de Estado la reclamación territorial a Chile de una salida soberana al Océano Pacífico y su espacio marítimo. La Constitución Política de 2009 establece que el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable a una salida al mar y que su objetivo es de solucionar el diferendo marítimo pacíficamente. En 1945, Bolivia solicitó a la ONU considerar su petición de recuperar una salida libre y soberana al Océano Pacífico, así como también ha presentado el asunto ante la OEA en 1979, en donde se le dio el estatus de problema hemisférico. Bolivia sostuvo también una guerra con Brasil por el territorio de Acre, que concluyó con la cesión de 191.000 kilómetros cuadrados a este país a cambio de una indemnización económica y una pequeña compensación territorial. Además, ha tenido conflictos territoriales por cuestión de límites con Argentina, Perú y Paraguay, con quien libró la llamada Guerra del Chaco entre 1932 y 1938. A mediados del siglo XX, la región del Cono Sur experimentó la llegada de gobiernos militares, los cuales se extendieron hasta la década de los 90 aproximadamente. Aquí los gobiernos militares llevaron a cabo una política de reformas económicas conservadoras, como la reapertura de la industria de las minas de estaño a las inversiones extranjeras privadas. Estos gobiernos se caracterizaron por su importante relación
con las fuerzas militares para poder hacer frente a los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar en la región montañosa. En octubre de 1967, el ejército boliviano anunció haber derrotado a los rebeldes en un lugar próximo a la provincia de Valle Grande. Había sido capturado en el campo de batalla Ernesto Che Guevara, siendo poco después ejecutado. Posteriormente se sucedieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militar. En la década de 1980, la caída del precio del estaño en el mercado internacional y la mala administración del régimen militares habían dejado a Bolivia con una inmensa deuda, una situación hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones. La exportación ilegal de cocaína fue el principal recurso que le procuró divisas, por lo que Estados Unidos presionó al gobierno de Bolivia para que tomara medidas efectivas contra el tráfico de esta droga. Enfrentada a problemas raciales y culturales, Bolivia conoció revoluciones y golpes militares. A principios de la década de los 80, fue derrocada la última junta militar que gobernaba el país para restaurar la forma de gobierno democrática. En 1985, Víctor Paz Extonsoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, es elegido presidente por cuarta ocasión. Su gobierno de 1985 a 1989 logra estabilizar la macroeconomía, luego impulsar políticas neoliberales que sustituyen el modelo estatista durante la década de 1990. Los sucesivos gobiernos continúan la política de estabilización de la macroeconomía, profundizando el libre mercado y la lucha contra el narcotráfico promovida por los Estados Unidos. La primera década del siglo XXI se caracteriza por una profunda crisis económica y la inestabilidad política. Esto permite el surgimiento de movimientos sociales, principalmente campesinos, indígenas, mineros, vendedores ambulantes y coleros que hacen ingobernable el país. En 2005, las elecciones generales dan como ganador a Evo Morales, del partido Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, o por sus siglas MAS. En su primer mandato, se caracteriza por la puesta en marcha de políticas nacionalistas e indigenistas de izquierda, alineadas con las políticas del presidente Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba. Se estabilizan las empresas de hidrocarburos y telecomunicaciones que en pasadas décadas habían sido privatizadas. En 2006, se instala una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, tras una profunda crisis política que polariza al país. La constitución plurinacional es aprobada por la mayoría de los asambleístas y posteriormente modificada por el Congreso y refrendada por la población en un referéndum. A finales de 2009, Evo Morales del MAS es reelecto presidente. En 2014, Evo Morales gana nuevamente las elecciones con un 61% de los votos, colocando su periodo presidencial hasta el año 2019. Según la Constitución de 2009, Bolivia se constituye como un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se funda en la pluralidad, el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrado del país. La política exterior de Bolivia refleja una marcada tendencia hacia el cumplimiento de las metas del milenio, como el desarrollo social y la lucha contra la pobreza. La búsqueda de cooperación externa, la captación de inversión extranjera directa para modernizar las instituciones y mejorar la infraestructura. La Constitución boliviana de 2009 establece que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz, la cooperación entre pueblos y el rechazo a la guerra como instrumento de solución de conflictos. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. Bolivia es miembro de la ONU y de otros organismos internacionales como los movimientos de los países no alineados, la UIP y la OMC. En el campo de la integración regional, Bolivia es miembro pleno de la OEA, la Comunidad Andina de Naciones, la UNASUR y está asociado del Mercosur. En materia de integración energética y física, el país aspira a convertirse en uno de los principales centros energéticos de América del Sur. Concluyendo, en cuanto a la economía boliviana, podemos mencionar que ha crecido en los últimos años gracias a los ingresos generados por la exportación de gas natural, que le vende a Brasil y Argentina, con el riesgo de basar su desarrollo en torno a este recurso. Sin embargo, ha buscado la diversificación de su economía por medio del comercio del diésel, estaño y soya, denominado el milagro económico boliviano. Impulsando durante el gobierno de Evo Morales, está basado en la puesta en marcha de las reformas y políticas inclusivas. Según un artículo publicado el 25 de octubre del 2017 de la BBC, el año pasado Bolivia creció 4.3%, seguidos por Paraguay y Perú. Y la lista sigue con Colombia el 2%, Chile el 1.6% y Uruguay el 1.5%.